Empezó la pretemporada del Athletic y empezó con una victoria por 1-0 frente a la Ponferradina, pero yo me voy a detener en la actuación de Alejandro Rego. Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso el primer vídeo de la pretemporada 2025-2026 del Athletic de Ernesto Valverde, y en este caso es el primer vídeo que haré pues de la pretemporada de los amistosos del Athletic. Ya os adelanto que va a haber pues vídeo de cada uno de los amistosos, pero muy diferente a lo que hacemos por ejemplo el año pasado con el Athletic, porque al fin y al cabo estos son amistosos y ya os voy adelantando para que nadie me lo diga, para que nadie me venga detrás. Estoy seguro que alguien me vendrá con esto. Estos son amistosos, son simplemente partidos que sirven pues para sumar minutos, para tener sensaciones, para aumentar pues fondo físico, digamos, para los futbolistas que tengan minutos en sus piernas, y al final, pues bueno, extraer conclusiones de este tipo de amistosos, ya os digo yo que es muy precipitado, y más aún en este caso, pues estos primeros amistosos. Otra cosa es que es sacar, por ejemplo, conclusiones de amistosos, como por ejemplo los de Liverpool-Arsenal, que son los últimos antes de empezar la liga, que ahí ya se pueden llegar a sacar algunas conclusiones, pero os avanzo de que de estos, como os pongo en el primer punto, sacaremos nada, micro sensaciones individuales, como he llamado yo, es decir, pues sensaciones positivas o alguna cosa puntual que podemos llegar a extraer, al menos que a mí personalmente me llame un poco la atención o que me sugiera hacer un vídeo, o pinceladas muy puntuales a nivel táctico, porque no suelen ser partidos en los que se preparen mucho a nivel táctico, pero sí alguna pincelada que yo creo que Ernesto querrá ver. Pero yo me quiero detener en Alejandro Rego, un jugador que he hablado muchísimo de él a lo largo del año, porque es un jugador que personalmente me tiene enamorado, no os lo niego, pero también porque creo que está mostrando aspectos muy interesantes, sobre todo en el contexto atlético, en el contexto de, por ejemplo, un equipo pues agresivo sin balón, que tenga pues criterio, personalidad con balón, y ahí Alejandro Rego lo pudo demostrar frente a la Ponferradina, insisto, un amistoso que sirvió pues para sumar sensaciones, pero yo creo que, bueno, hay unos aspectos que os pongo ya en pantalla, son 4 en concreto que a mí personalmente me han llamado la atención y que creo que son interesantes en el contexto del Athletic. El primero de ellos, capacidad para activarse tras pérdida. Ya sabéis que el Athletic pues defiende mucho hacia adelante y se activa mucho pues cuando pierde un balón cerca del área rival, pues se suele activar mucho para robar en campo rival a través de la presión tras pérdida. Lo que hace es pues que los jugadores cercanos se activen y bueno, pues a partir de ahí intentar robar en zonas de campo rival, sobre todo pues cuando recupera el balón el equipo rival. En este caso, pues a mí me gustó mucho cómo se activaba tras pérdida de Alejandro Rego, sobre todo en un par de acciones. Jugó solo una parte, por tanto tampoco os creáis que pueda coger mucha cosa, pero fijaros por ejemplo esta acción en la que cuando intentaba progresar la Ponferradina, Alejandro Rego, que es el jugador que saltaba y que recibía ahora mismo balón, rápidamente iba al jugador que tenía cerca para activarse robar. Y aquí fijaros por ejemplo en esta conducción de Sánchez en la que hace la entrada el jugador al Ponfe, fijaros Rego cómo salta al jugador que le había robado el balón a Sánchez, pues para eso, para robar y pues que los jugadores cercanos, en este caso banda derecha, se activasen para robar. Me parece muy interesante porque habla mucho de la lectura de juego defensiva que tiene Alejandro Rego y el nivel de concentración tan alto que tiene. Es un jugador que tú le ves y está todo el rato mirando lo que tiene alrededor, es como que es plenamente consciente de lo que hay, de lo que tiene que hacer en todo momento, por eso, por un nivel de concentración muy alto y porque en su toma de decisiones se nota, por ejemplo, pues en la presión tras pérdida. Muy interesante porque se amolda muy bien a lo que se pide en este equipo y sobre todo porque creo que lo ejecuta muy bien, creo que está muy atento, sobre todo pues eso, ¿no? Fijaros aquí, el estar atento para que la Ponfe no progrese, que no obligue a girar al jugador de la Ponfe, y en este caso pues eso, ¿no? Evitas progresiones, evitas una contra y evitas tener que correr hacia atrás, y en este caso pues sobre todo pues no, lo que pasaba en estas acciones es que el Athletic robaba alto a través de eso, ¿no? De activaciones muy agresivas en la presión tras pérdida para poder pues volver a generar otra ocasión, pues en este caso a la Ponferradina, ¿no? Este es uno de los aspectos que a mí me llama mucho la atención, y luego pues bueno, hay otra que a mí me gusta mucho, es el criterio que tiene Alejandro Rego con balón. Sin duda uno de los puntos también muy fuertes, porque es un jugador que como os digo, es muy consciente de lo que tiene alrededor y por consecuencia pues se nota un montón en su toma de decisiones con balón, porque es un jugador que juega muy rápido, a 1 o 2 toques, no más. Y luego, pues bueno, se nota también, pues eso, en la finura también que tiene en el pase, que esto es otro aspecto a tener en cuenta. Y eso, pues insisto, lo que da es una circulación de balón
muy limpia, con mucho criterio, pues para girar el balón de un lado a otro. Por ejemplo, tenéis esta en la que, bueno, Alejandro Rego, pues eso, recibe balón, zona centro del campo, y me gusta porque él lo que hace es abrir a banda y estar cerca de la acción, pues para facilitar la circulación de balón, algo que, insisto, a mí me parece muy interesante porque siempre está ahí para darte líneas de pase, bueno, siempre está cerquita de la acción, siempre te da, siempre está libre. Es verdad que, insisto, igual la Ponfe no era el mejor rival posible, pero ya solo por por cómo se mueve, por la línea de pase que te da constantemente, ya es destacable. Esta acción me gusta mucho porque claramente el Athletic está apretado en el lado derecho y él rápidamente lo que hace es usar su cuerpo para girar el balón. Aquí, por ejemplo, también me gusta esta acción porque recoge, pues bueno, recupera el balón, digamos, y juega muy rápido para abrir a banda porque ya es consciente de lo que tiene que hacer, que es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? En todas estas acciones, lo que os digo, se ve la toma de decisiones, el criterio que tiene con el balón, o sea, también el cómo te da líneas de pase, por lo tanto te facilita la circulación de balón, cómo te gira el balón de un lado a otro. Fijaros que es constantemente girar el balón, constantemente intentar buscar el otro lado donde está el balón, ¿no? Y luego intentar dar cierta continuidad también, pues para tocar, moverse, ocupar espacios, y eso también lo hace muy bien, ¿no? Pero, por ejemplo, esta también me gusta mucho por cómo la giraba, teniendo en cuenta que el balón estaba al lado contrario, está apretado ahí el Athletic, y esta, pues por lo que os digo, ¿no? El cómo recupera balón, y él es el propio jugador que, sí, es verdad que Adama le da el balón luego, pero es el jugador que recupera y luego te monta la transición abriendo a banda. Es un jugador que te facilita muy bien la circulación de balón, es decir, te da fluidez, te da criterio, porque es siempre consciente de lo que tiene que hacer. Y luego, pues eso, lo hace con mucha finura. Es verdad que aquí el pase, bueno, no es el mejor de todos, pero en líneas generales ya habéis visto que los pases van con tensión y sobre todo, pues bueno, porque sabe lo que hay alrededor y por consecuencia, pues la ejecución de los pases, aparte de a nivel técnico, mejoran porque él es consciente de lo que tiene que hacer mucho antes o antes de ejecutarlo, mejor dicho, ¿no? Por lo tanto, este es el segundo punto que a mí me llamó la atención también de este primer amistoso de Rego. Y pasando al tercero, pues bueno, ya habéis visto que es un jugador alto, que mide 1,90 m, creo, por ahí. Estoy convencido de que por ahí debe rondar. Ahora mismo sé que me pilla un poco por sorpresa este tema, pero es un jugador que utiliza muy bien su cuerpo, tanto con balón como sin él. Y esto me llamó muchísimo la atención también de este amistoso, porque lo usa para proteger el balón cuando lo tiene, es decir, para que no le roben el balón, él antepone su cuerpo pues para que no se lo roben. Y luego sin balón, pues como es un jugador alto, le sirve pues para meter el cuerpo, para chocar y ahí pues intentar recuperar un balón, ¿no? Y fijaros estas acciones que he podido recoger pues de esto, del uso del cuerpo que tiene en general, porque es lo que os digo, es un jugador muy alto y fijaros, aquí recibe, sabe que le viene un jugador por detrás y él usa el cuerpo para protegerlo. Es verdad que aquí tarda un poco, pero ya, aunque es verdad que la toma de decisiones tardía, él no te pierde el balón, porque tiene el cuerpo para protegerlo. Aquí igual, pues bueno, es una circulación más normalita, un ataque posicional más puntual, pero le vienen a presionar y él pone el cuerpo para protegerlo. Aquí fijaros también, recupera el balón, pone el cuerpo por delante del jugador de la Ponfe, y aunque él no da el pase, ya está. Él solo con usar el cuerpo y ese balón ya no lo pierde, o sea, recupera y no lo pierde. Y luego, pues por ejemplo, aquí es lo que decía, a nivel defensivo, como es alto, pues a la que vaya inminente fuerte al choque, va a tender a ganarlas, salvo que se tope pues con un Marwan Sanidad de turno, ¿no? Pero bueno, ya os digo que esto es muy interesante, pues porque marca las diferencias en la circulación de balón, pues en alguna recuperación. Al fin y al cabo, un jugador que te garantice posesiones, tanto cuando tienes el balón como cuando tienes que ir a robarlo, pues da mucho gusto porque te da equilibrio, te da mucha seguridad en el centro del campo. Al final es lo que caracteriza a Rego, ¿no? En este caso, por lo tanto, pues bueno, a mí me parecía muy interesante destacar este aspecto de Alejandro Rego, el cómo usa el cuerpo, porque muchas veces hay jugadores muy altos que no tienen por qué usar bien el cuerpo, a veces van descoordinados o bueno, simplemente es que no aprovechan el físico que tienen, ¿no? Y en el caso de Rego, pues creo que lo exprime al máximo, tanto lo que os digo, con balón como sin él. Y luego, por último, aprovechando y hablando de la altura, en tema de disputas aéreas es un jugador que también pues gana con cierta facilidad de este tipo de balones. Fijaros, pues he cogido simplemente un par, ya os digo, es que 45 minutos dan para un poquito, pero es que a mí las sensaciones que me dejó, y sobre todo a nivel de características, me parecieron muy interesantes. Y ya os digo que en otro aspecto que me parece
parece destacable, y hablando de lo que decía antes, ¿no? Del equilibrio que te puede dar, de la seguridad que te puede dar en aspectos defensivos, pues Rego en este aspecto también es destacable, ¿no? El cómo te controla los balones aéreos del portero, pues a eso va Alejandro Rego, y eso, ya os digo, tiende a ganarlos con relativa facilidad, pues por la altura y porque, bueno, pues eso, va fuerte a ese balón, mide bien, por lo tanto, pues por consecuencia se va a llevar este tipo de balones, ¿no? Ya os digo, interesante, solo a nivel de sensaciones, o sea, me parece un reflejo de las características que tiene Alejandro Rego. Y luego, a ver, este es el aspecto más puntual, premió, digamos, las buenas sensaciones que tuvo en el amistoso, pues con una asistencia, ¿no? En este gol de Sancet, el pase de gol que a Sancet lo da él, ¿no? Fijaros que es verdad que viene de un... bueno, la deja pasar Sancet y es verdad que el pase de Rego viene como de, vamos a decir, de un rebote, ¿no? Para que le llegue a Sancet, pero es verdad que, bueno, habla de un poco de lo que os decía antes también, del criterio, de la continuidad que te da con balón, y eso, para al final, la lectura que él tiene, pues en este tipo de acciones, a mi parecer es elevada, ¿no? Y en este caso... ojalá hubiera sido una acción más limpia, vamos a decir, pero es verdad que, bueno, es un poco el premio. Yo le llamo asistencia, yo creo que podemos decir que es una asistencia de Rego. Entonces, pues bueno, nada más, es solo esto. Ya os digo, os iré trayendo pues pinceladas, aspectos que a mí personalmente me llaman la atención, que me sugiera de los amistosos del Athletic. Y en este caso, pues a mí lo que me llamó la atención es la actuación de Rego. Veremos lo que nos deja, por ejemplo, un amistoso del martes frente al Alavés. Pero ya os digo, a nivel táctico, a nivel individual, creo que siempre hay sensaciones, aspectos que se puedan comentar sin extraer conclusiones muy drásticas. Yo, por ejemplo, todo esto de hablar sobre Unai Gómez de lateral izquierdo, sobre si por qué no juegas a Los, si ha puesto a Malcolm de lateral derecho, a Pello en la base de la jugada, bueno, yo todo esto creo que es simplemente una forma de colocar a los jugadores, porque tienes a muchísimos en la pretemporada y tienes que ir amoldando, ¿no? Entonces hay alguien que tendrá que pringar. Véase, por ejemplo, que jugasen Vesga y Paredes en la primera parte de centrales, y es que en la segunda jugaron Yuri y Leque. Pues simplemente es porque son dos jugadores que pueden llegar a jugar ahí, que Vivian no estaba, Geray no estaba, por lo tanto, y Yeguiruz pues llegaba tarde de la pretemporada, por lo tanto, ya os digo, nada de extraer conclusiones de estas, simplemente son para que sumen minutos, sensaciones, y sobre todo, como os decía antes, al principio de la pretemporada, este tipo de amistosos siempre es muy común. Así que bueno, nada más por mi parte, espero que os haya gustado, os invito a apoyar, a suscribiros a ese tipo de cosas, y nada, nos veremos en la próxima, que es nada, muy prontito. ¡Agur!